Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ebro Saeta y hoy toca hablar un poquito sobre lo que son las memorias magnéticas. Pero antes que nada hay que hablar un poquito sobre lo que es y también cómo funcionan las memorias magnéticas. Bueno, las memorias magnéticas básicamente son dispositivos de memoria que emplean las propiedades magnéticas de los materiales para almacenar datos. Las memorias magnéticas usan diferentes patrones de magnetización sobre una superficie cubierta con una capa magnetizada para almacenar información. Las memorias magnéticas son no volátiles. Se llega a la información usando uno o más cabezales de lectura y escritura. Como el cabezal de lectura y escritura solo cubre una parte de la superficie, el almacenamiento magnético es de acceso secuencial y debe buscar, dar vueltas o las dos cosas. En computadoras modernas, la superficie magnética será de alguno de estos tipos, como lo son un disco magnético, un disquete, un disco duro, una cinta magnética, por ejemplo. Ahora pasemos a hablar un poquito sobre el funcionamiento de las cintas magnéticas. La cinta no es más que una capa plástica sobre la que depositamos partículas metálicas magnéticas. Sabemos que los imanes tienen dos polos y que si colocamos otro imán cerca, ambos se mueven. La vibración que emitimos al hablar se transforma en electricidad a través de un transductor, como lo es el micrófono. Esta electricidad aplicada luego a un altavoz repite el mismo sonido, pero ¿y si pudiéramos guardar esa electricidad o atraparla de alguna manera? Al reproducirla tendríamos de nuevo el sonido original, eso es lo que pasaría. Eso es lo que hacen las cintas magnéticas. Al hablar por el micrófono generamos una electricidad que aplicamos a un cabezal. El cabezal no es más que una bobina enrollada alrededor de un metal. El metal, por acción de la electricidad que le induce la bocina, se magnetiza y genera un campo magnético que actúa sobre las partículas de metal que hay en la cinta plástica. Estas partículas son capaces de retener ese magnetismo. Este es el proceso de grabación. Ahora para reproducir sucede lo inverso. La cinta pasa por el cabezal, pero ahora no está sometida a ninguna electricidad. Las partículas al rodar la cinta circulan muy cerca del cabezal. Como esas partículas tienen un campo magnético que grabamos en ellas con anterioridad, le pasan el magnetismo al metal del cabezal. Como este metal magnético tiene enrollada una bobina, se inducirá una corriente eléctrica sobre esta, igual a la superficie de las pequeñas partículas de la cinta, por el cabezal en el proceso de grabación. Esa electricidad amplificada y llevada a un altavoz servirá para reproducir el sonido que antes atrapamos o grabamos en la cinta. Ahora hablaremos un poco sobre el funcionamiento de los disquetes 5 un cuarto y 3 un medio. A decir verdad, el funcionamiento de estos dos es bastante parecido, ya que, bueno, en ambas situaciones el sistema operativo envía la solicitud de escritura, la cual se dirige por medio del conector FDD de la tarjeta madre, y finalmente llega a los circuitos electrónicos de la disquetera 5 un cuarto y 3 un medio. Diversos tipos de motores y cabezales magnéticos se sincronizan, ubicando el espacio específico del disquete sobre el cual se acomodarán dos concentraciones distintas de partículas ferrosas, con el objetivo de representar y diferenciar los bits, es decir, ceros y unos. Para la lectura de datos, los cabezales detectan la intensidad del magnetismo procedente de las partículas ferrosas en la superficie del disco. De este modo se determina el estado del bit, es decir, si es 0 o 1. Ahora toca hablar del funcionamiento de uno de los más comunes actualmente, que es el disco duro. Actualmente muchas personas probablemente ya saben lo que es un disco duro, pero lo primero que tendremos que hacer es definir qué es. Un disco duro es un dispositivo para el almacenamiento de datos de forma no volátil. Es decir, para almacenar los datos digitales utiliza un sistema de grabación magnética. De esta forma es posible mantener la información grabada en un soporte de forma permanente. De ahí viene de que no es volátil. También se denominan como HDD. Y pues sí, mucha gente lo conoce más bien por este término HDD. El disco duro está formado por uno o varios platos rígidos introducidos en una caja hermética, que es la que vemos normalmente afuera, y unidos por un eje común que gira a gran velocidad. También son las revoluciones que da. Depende del número de revoluciones que dé el disco duro, pues significará que tiene mayor velocidad de lectura entre más revoluciones dé por minuto.
Sobre cada uno de los patos que normalmente tienen sus dos caras destinadas al almacenamiento, este, se sitúan siendo cabezales lo que ven siendo los cabezales de lectura y escritura. Después sigue a hablar un poco sobre las memorias magneto-ópticas. Este es un tipo de disco óptico capaz de escribir y reescribir los datos sobre sí. Al igual que lo hace un CD-RAW, puede ser utilizado tanto para almacenar datos informáticos como pistas de audio. La grabación magneto-óptica es un sistema combinado que graba la información de forma magnética bajo la incidencia de un rayo láser y la reproduce por medios ópticos. Los discos ópticos presentan una capa interna protegida donde se guardan los bits mediante distintas tecnologías, siendo que en todas ellas dichos bits se leen a merced de un rayo láser incidente. Al ser reflejado, permite detectar variaciones microscópicas de propiedades óptico-reflectivas ocurridas como consecuencia de la grabación realizada en la escritura. Un sistema óptico con lentes se encamina el haz luminoso y lo enfoca como un punto en la capa del disco que almacena los datos. Y ahora, para terminar, ¿cómo funciona una USB? Bueno, primero, la USB se trata de un dispositivo de memoria flash de almacenamiento de tipo NAND. Los componentes esenciales de esta unidad flash incluyen un tipo de conector macho USB, un controlador de almacenamiento masivo USB, un chip de memoria flash NAND y un oscilador de cristal. El conector USB actúa como interfaz entre el dispositivo y el ordenador. El controlador de almacenamiento se compone de un pequeño procesador RISC. También tiene una cierta cantidad de memoria en el chip, que puede ser ROM y RAM. El chip de memoria flash hace el trabajo real de almacenamiento de datos. El oscilador de cristal produce señales de reloj y los controles de salida de datos del dispositivo también. También tiene LEDs indicadores de calidad, de protección contra escritura switches. Pueden ser algunos de los otros componentes que contienen este tipo de unidades flash. Y bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.